Buenas tardes, siendo las 15 horas con 10 minutos del 7 de noviembre de 2022, da inicio a la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Voy a solicitar a la Secretaria General en funciones, Alma Fabiola Guerrero Rodríguez, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley integrantes del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de análisis 5 proyectos de resolución correspondientes a 4 procedimientos especiales sancionadores y un recurso de revisión con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Muchas gracias. Está a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica solicitando a la Secretaria General en funciones informe sobre el resultado de la misma. Le informo, magistrada presidenta, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley presentes. Muchas gracias. A continuación, tiene el uso de la voz la magistrada María Dolores López Loza para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia somete a consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, buenas tardes. Por favor, maestro Juan Antonio Macías Pérez, de lectura a la cuenta que hoy traemos de nuestros asuntos. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada y señor magistrado. Doy cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-48/2022, instaurado con motivo de la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra de Mauricio Trejo Pureco, entonces candidato a presidente municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, postulado por el Partido Revolucionario Institucional y de dicho instituto político por presuntas infracciones a la normativa electoral. En el proyecto se propone, por una parte, determinar la inexistencia de las infracciones consistentes en actos anticipados de campaña y difusión de propaganda en tiempo de veda electoral y la existencia de la relativa a la difusión de propaganda electoral que vulnera el interés superior de la niñez en atención a lo siguiente. En cuanto a los actos anticipados de campaña, se desestiman dado que solo se acreditaron los elementos personal y temporal de la conducta, no así el subjetivo, lo que ya había sido objeto de análisis en los diversos expedientes números TEG-PES-25/2021 y TEG-REP-63/2021, por lo que en ambos casos operó la eficacia refleja de la cosa juzgada en los términos que exige la jurisprudencia de la Sala Superior número 12/2003 de rubro cosa juzgada elementos para su eficacia refleja. Igualmente, por lo que se refiere a la presunta difusión de propaganda electoral durante el periodo de veda electoral, se determinó inexistente en virtud de no acreditarse de manera fehaciente que las publicaciones presuntamente irregulares se hayan difundido durante el periodo prohibido, conclusión que en lo medular fue asumida previamente por este tribunal al resolver el expediente TEG-REP 63/2021, sin que obren en el expediente elementos adicionales que puedan dar lugar a una conclusión distinta, por lo que también operó la eficacia refleja de la cosa juzgada. Finalmente, por lo que hace a la difusión de propaganda electoral que vulnera el interés superior de la niñez, en el proyecto se propone declarar la existencia de la infracción atribuible de manera directa al entonces candidato denunciado y al instituto político que lo postuló, por culpa en su deber de vigilancia, únicamente en lo que respecta a la difusión de un video publicado en fecha 8 de abril de 2021, donde quedó demostrada la aparición de personas menores de edad al ser visibles sus rostros sin que se hayan presentado los consentimientos respectivos en términos de los lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral, ni tampoco que se hayan difuminado sus rostros, y en lo que respecta al resto de las publicaciones denunciadas se consideró inexistente la falta. En ese sentido, al haberse acreditado la existencia de la infracción, se actualiza también la falta en el deber de cuidado por parte del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se propone amonestar públicamente a las partes denunciadas. Por otra parte, doy cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-51/2022, instaurado con motivo de la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra de Pedro Chávez Arredondo, entonces candidato a la presidencia municipal de Pénjamo, Guanajuato, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, así como al citado instituto político por culpa en la vigilancia por la presunta difusión de propaganda electoral que vulnera el interés superior de la niñez. Denuncia que fue proseguida en contra de Óscar Ernesto Valencia Vázquez y José Arturo Armenta Enríquez por presuntamente haber administrado el perfil de la red social Facebook en que se difundió la propaganda en materia de la queja.
En el proyecto se propone declarar la existencia de la infracción atribuible a Óscar Ernesto Valencia Vázquez como administrador del citado perfil, en virtud de que se demostró la existencia de la publicación material de la queja, así como que en esta aparecen 2 personas menores de edad y existe un reconocimiento expreso de su parte de haber sido él quien realizó la publicación denunciada, aunado que no cumplió con los requisitos atinentes al consentimiento de quienes ejercen la patria potestad de las personas menores aludidas, debido a que en relación con una de ellas no proporcionó ningún documento en el que conste el consentimiento respectivo, y el argumento de que no era identificable al portar un cubrebocas se desestimó en atención a que era parcialmente visible su rostro, por lo que debió difuminarlo u obtener los consentimientos en términos de los lineamientos que para tal efecto emitió el Instituto Nacional Electoral. En relación con la diversa persona menor de edad cuyo rostro era completamente visible, se consideró que los medios probatorios aportados no resultaron idóneos ni eficaces para justificar el cumplimiento de los citados lineamientos, ya que el escrito de consentimiento aportado se encuentra asignado únicamente por el padre, sin que conste alguna mención tendente a justificar las razones por las cuales no compareció la madre a otorgar su consentimiento, cuyo nombre aparece en el acta de nacimiento aportada, ni se justifican las razones de su ausencia para prestar su consentimiento de manera conjunta, además de que se omitió aportar copia de su identificación oficial. Por tanto, al ser responsable de realizar la referida publicación y no contar con los elementos idóneos necesarios y suficientes de quienes debían otorgar su consentimiento en los términos de los lineamientos, tenía la obligación de difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen de la persona menor de edad en cita, a fin de garantizar la máxima protección de su dignidad y derechos, sin que ello tampoco ocurriera, con independencia de que su aparición haya sido directa o incidental, ya que la norma aplicable no hace distinción al respecto. En ese sentido, al haberse acreditado la existencia de la infracción por parte del denunciado en cita, se actualiza también la falta de deber de cuidado por parte del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se propone amonestar públicamente a las partes consideradas responsables. Finalmente, se declaró la inexistencia de la infracción atribuida al resto de los denunciados, en razón a que de las probanzas que obran desahogadas en el expediente no se acreditó que hayan administrado la cuenta o perfil de Facebook en que se difundió la publicación material de la queja, ni que la ordenaran, realizaran o participaran en ella, tampoco que tuvieran acceso a la cuenta o conocimiento previo de la publicación, máxime que ambos se deslindaron eficazmente de los hechos en su primera intervención en el sumario. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada y señor magistrado. Muchas gracias. Están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si no hay intervenciones, le voy a pedir a la secretaria general en funciones que recabe el sentido de la misma. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrada María Dolores López Loza. Con mis proyectos. Magistrado por Ministerio de Ley Alejandro Javier Martínez Mejía. Con los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley presentes. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador, T-PES-48/2022 se resuelve. Primero, se declara la inexistencia de las infracciones consistentes en actos anticipados de campaña y difusión de propaganda en tiempo de veda electoral atribuidas a Mauricio Trejo Pureco, entonces candidato a presidente municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, así como a dicho instituto político, en los términos precisados en los apartados 3.1 y 3.2 de la resolución. Segundo, se declara la existencia de la infracción atribuida al entonces candidato denunciado por la difusión de propaganda electoral que vulnera el interés superior de la niñez, en términos de lo señalado en el apartado 3.3 de la ejecutoria. Tercero, se declara la existencia del incumplimiento al deber de cuidado del Partido Revolucionario Institucional únicamente en lo que respecta a la difusión de propaganda electoral que vulnera el interés superior de la niñez en términos de lo precisado en el apartado 3.4 de la sentencia. Cuarto, se impone a Mauricio Trejo Pureco, así como al Partido Revolucionario Institucional, una sanción consistente en una amonestación pública. Por lo que hace al procedimiento especial sancionador T-PES-51/2022 se resuelve. Primero, se declara la existencia de la infracción atribuida a Óscar Ernesto Valencia Vázquez por la difusión de propaganda electoral que vulnera el interés superior de la niñez, así como al Partido Revolucionario Institucional por el incumplimiento en su deber de cuidado en términos de lo expuesto en la resolución. Segundo, se impone a Óscar Ernesto Valencia Vázquez, así como al Partido Revolucionario Institucional, sanción consistente en una amonestación pública. Tercero, se declara la inexistencia de la infracción atribuida a Pedro Chávez Arredondo y José Arturo Armenta Enríquez,
ante la falta de elementos que acreditaran su responsabilidad. A continuación, le voy a solicitar a la secretaria coordinadora de ponencia, Cintia Patricia Campos Lajovich, proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada y magistrado por Ministerio de Ley que integran el pleno de este tribunal. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número T-PES-61/2022, derivado de la denuncia realizada por el Partido Acción Nacional y Morena en contra de Mauricio Trejo Pureco en su calidad de entonces candidato a la presidencia municipal de San Miguel de Allende, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, por la presunta entrega y distribución de despensas como propaganda política prohibida y supuesta presión al electorado para la obtención del voto, además de la culpa en la vigilancia imputada al referido partido. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las conductas atribuidas a la parte denunciada. Lo anterior es así, en virtud de que del acervo probatorio únicamente se corroboró la existencia de una publicación en la red social Facebook dentro de un medio informativo, en el que se difundió la presunta entrega de despensas por parte del entonces candidato del PRI. Sin embargo, esto no fue robustecido con otros elementos para concederle eficacia, pues la nota de un solo medio de comunicación es insuficiente para acreditarla respecto de los hechos que originaron la conducta cuestionada. En consecuencia, no es posible tener actualizada la infracción achacada a la parte denunciada, como tampoco lo relativo a la culpa en la vigilancia atribuida al PRI. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Muchas gracias. ¿Está a su consideración el proyecto de la cuenta? Si no hay intervenciones, le voy a solicitar a la secretaria general en funciones que recabe la votación del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada Yari Zapata López, Con mi proyecto. magistrada María Dolores López Loza, magistrada María Dolores López Loza. Creo que tiene Con el proyecto. Gracias. Magistrado por Ministerio de Ley, Alejandro Javier Martínez Mejía. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley presentes. Muchas gracias. En consecuencia, en el expediente T-PES-61/2022 se resuelve, único, se declara no acreditados los hechos, lo que produce la inexistencia de las violaciones atribuidas a Mauricio Trejo Pureco y al Partido Revolucionario Institucional, por lo que es improcedente la imposición de sanciones en términos de esta resolución. A continuación, tiene el uso de la voz el magistrado por Ministerio de Ley, Alejandro Javier Martínez Mejía, para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia somete a consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para solicitar al secretario coordinador de ponencia, al maestro José Ricardo Aguilar Torres, proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada y magistrado por Ministerio de Ley que integran el pleno de este tribunal, doy cuenta con dos proyectos de resolución. El primero de ellos correspondiente al procedimiento especial sancionador, expediente 59/2022, promovido por diversas representaciones de Morena y el entonces candidato a la presidencia municipal de León por dicho partido político, en contra de las otrora personas candidatas del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de León y Salamanca y de quienes en ese momento ocupaban los cargos de gobernador del estado, titulares de las secretarías de Desarrollo Social Humano y la de Finanzas, Inversión y Administración, así como al director general de Articulación Regional, ampliándose por investigaciones preliminares también hacia quien se desempeñaba como soporte técnico de la Dirección de Internet de la Coordinación General de Comunicación Social del Poder Ejecutivo. Consideraron las partes denunciantes que la implementación del programa social Vales Grandeza se hizo con fines electorales y para beneficio indebido de las candidaturas del Partido Acción Nacional, además que su difusión continuó en medios digitales aún dentro del periodo de campañas electorales, todo lo cual se estimó vulneraba la normativa electoral. La ponencia propone declarar la inexistencia de las infracciones, pues si bien se verificó el contenido de las ligas de internet, así como el de los videos aportados por los denunciantes,
no se actualiza la vulneración a los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad por la implementación ni por la difusión del programa social Vales Grandeza por parte del gobierno del estado como medio de coacción al voto y para beneficio de las candidaturas representadas por el Partido Acción Nacional. Lo anterior porque su implementación se realizó en estricto cumplimiento de las reglas de operación del mismo, es decir, no se acreditó la existencia de infracción a la normativa que rige la creación y entrega de dicho programa social. Máxime que las referidas reglas se hicieron del conocimiento público en el periódico oficial del gobierno del estado de Guanajuato, número 262, tercera parte, del 31 de diciembre de 2020. Asimismo, no se demostró la supuesta coacción al voto denunciada. En cuanto a la difusión del programa Materia Queja, se tuvo por acreditado que los videos se publicaron los días 8 y 10 de febrero, así como 10 y 13 de marzo del año 2021. Es decir, la conducta ocurrió cuando aún no se estaba en curso el periodo de campaña electoral. Así, aunque dicho contenido se mantuvo disponible con posterioridad, no se originó ni publicó durante dicho periodo, lo que no vulnera la normativa electoral, pues conforme a lo expuesto por la Sala Superior en su jurisprudencia 7/2022, estableció que no se actualiza la falta electoral por el solo hecho de mantener visibles los contenidos de redes sociales difundidos con anterioridad al tiempo prohibido, pues esta proscripción no lleva la obligación de retirarlas. Además, por esa temporalidad y lo disperso de esas publicaciones, tampoco fue posible advertir esa conducta como sistemática para entender que se pretendía influir indebidamente en el proceso electoral. Por lo anterior, tampoco se acredita la culpa en la vigilancia del Partido Acción Nacional, estimando así la ponencia declarar inexistentes las infracciones denunciadas. En segundo lugar, se da cuenta con el relativo recurso de revisión 8/2022 promovido por Morena en contra de la resolución emitida el 23 de septiembre de este año por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en el expediente 14/2021 PSO-CG y sus acumulados 2/2022 PSO-CG y 7/2022 PSO-CG, por la que se le impuso una multa al incumplir sus obligaciones en materia de transparencia dentro de los plazos legales. La ponencia propone confirmar la resolución impugnada, pues no se vulneró el principio de no ser juzgado dos veces por los mismos hechos, como lo alegó el partido actor, ya que lo resuelto en el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato no fue dirigido al partido Morena, sino a una persona física integrante de este y por no haber solventado los requerimientos que le hizo tal organismo. Por otro lado, se estiman inoperantes el resto de agravos expuestos, pues solo se mencionan como incongruencia e incoherencia de la resolución del Instituto Electoral, más sin exponer los motivos de ello. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada y señor magistrado por el Ministerio de Ley. Muchas gracias. Están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si no hay comentarios, voy a solicitar a la Secretaria General en Funciones que recabe la votación de los mismos. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrada María Dolores López Loza. Con los proyectos. Magistrado por Ministerio de Ley Alejandro Javier Martínez Mejía. Con los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley presentes. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador T-PES-59/2022 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas a las partes denunciadas al no acreditarse las conductas materia de queja, en términos de lo expuesto en esa resolución. En cuanto al expediente recurso de revisión TEG-REV-08/2022 se resuelve. Único, se confirma la resolución impugnada. Magistrada y magistrado por Ministerio de Ley, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública y siendo las 15:29 del día 7 de noviembre de 2022, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.